Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Te-Ayudo Kinesio. En el día de hoy vamos a ver columna lumbar de manera completa. Así que, bueno, presten atención, es una clase un poco larga, pero vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido posible para que puedan entender. Antes que nada vamos a ver los movimientos de la columna lumbar que van a ser flexión. Pueden observar aquí que la columna lumbar, que es esta más o menos ahí orientada, va a ir hacia la zona anterior en una flexión. Vamos a ver aquí un video de simulación 3D en la cual vamos a observar la anatomía de una flexión de columna lumbar. Obviamente acá estamos viendo el raquis en conjunto porque es un programa que no deja aislar, pero miren cómo se moviliza aquí la columna lumbar. Los, los cuerpos vertebrales se dirigen hacia anterior, va a haber un pequeño deslizamiento de las articulaciones cigapofisarias, luego lo vamos a ver, y una inclinación hacia adelante de los cuerpos vertebrales sobre el disco intervertebral. Muy bien, ahora vamos a ver la extensión, movimiento contrario a la flexión. En este caso, vamos a observar que la columna lumbar, aquí, se dirige hacia la zona posterior. Y aquí vemos el ejemplo en simulador 3D, cómo se vería anatómicamente el movimiento. Ahí vemos una flexión, lo que hemos visto hoy, una posición neutra y una extensión. En este caso está mostrando una hiperextensión el programa, pero observen cómo es la movilidad de la hiperextensión en la columna lumbar. Vamos a repetirlo. Flexión, posición neutra, extensión o hiperextensión aquí en zona lumbar. Miren cómo los cuerpos vertebrales se dirigen hacia atrás y empiezan a acercarse las apófisis espinosas en una extensión. Ahora lo vamos a ver muy bien. Inclinación lateral o flexión lateral. Es este ejercicio que estamos viendo aquí, es un ejemplo de movilidad de inclinación lateral o flexión lateral, lo pueden encontrar así, depende del autor donde busquen. Y en este caso, esta señorita está haciendo una inclinación lateral del lado derecho. Recuerden que nosotros siempre tomamos todo como posición anatómica. Esto sería el lado derecho y esto sería el lado izquierdo. Entonces acá tenemos una inclinación lateral derecha, porque la zona lumbar que se va a inclinar en este caso es la que está del lado cóncavo. La del lado convexo es la contralateral que no se inclina. Bien. Vamos a ver un ejemplo otra vez en simulación 3D. En este caso es una inclinación izquierda, al contrario de lo que vimos en la imagen. Ahí lo estamos viendo desde una vista frontal. Miren cómo se acercan los cuerpos vertebrales del lado de la inclinación y se alejan del lado contrario. Esto ya lo vamos a ver en el capítulo de artrocinemática en este mismo video. Ok, y tenemos otro movimiento que es rotación. Claramente, bueno, no se los aclaré, pero en la inclinación o flexión lateral tenemos una derecha y una izquierda. Y lo mismo en la rotación, tenemos una rotación derecha y una rotación izquierda. Según esta imagen, esta señorita está rotando también hacia la derecha. ¿Ok? El lado hacia donde rota es el lado de rotación, valga la redundancia. Aquí estamos viendo que la columna vertebral se está dirigiendo hacia la derecha, por ende es una rotación derecha. Y el lado izquierdo sería todo el lado antagonista. Es decir, que está haciendo, no está haciendo el movimiento contrario, pero lo que está haciendo es tratando de, en cierta medida, compensar del otro lado para que no se lesione ninguna estructura anatómica. Siempre la zona antagonista compensa a la agonista para evitar lesiones.
Y acá estamos viendo una rotación hacia el lado contrario, en este caso una rotación izquierda. Y lo curioso de este programa es que se los quería mostrar igual, es que no moviliza todo lo que es columna lumbar. Sí moviliza dorsal, cervical, fíjense aquí hasta incluso la zona del atlas, moviliza toda esa zona de la rotación excepto la zona lumbar. Entonces tuve que buscar otra estrategia de otra aplicación que se llama Anatomy Standard y que aquí sí vamos a poder observar una rotación. Obviamente aquí es de toda la columna en conjunto, pero también podemos observar la rotación lumbar aquí. Obviamente la rotación lumbar es mucho menos en grados que las rotaciones, por ejemplo, dorsales torácicas, cervicales o del atlante occipital. Siempre va a ser menos. Y la respuesta es ¿por qué? Porque cuanto más gruesos los discos intervertebrales, en las rotaciones más tracciones de cizallamiento, es decir, ante torsiones con muchos grados de movilidad podemos dañar estos discos. Entonces, ¿qué ventaja tiene el resto de la columna vertebral por sobre las lumbares? Que las rotaciones en la zona dorsal y cervical son mucho más efectivas debido a que el disco es un poco menos alto. En cambio, son mucho más altos en las lumbares, tienen mayor dimensión de altura, entonces es un poco más difícil el movimiento de rotación debido a la fuerza de cizallamiento de los discos. Ok, ¿qué es el ROM? Es el rango óptimo de movimiento, es decir, a cuántos grados se mueve la columna lumbar según el movimiento. Según Kapanji, tenemos que la flexión es de 60 grados. Aquí les puse a modo ilustrativo la única imagen que tenía en su libro de de sexta edición, tomo 3, que es el tomo de todo lo que es raquis. La extensión de 30, la inclinación lateral o flexión lateral de 20 a 30 grados hacia los costados y la rotación 1 grado por cada vértebra, es decir, 5 grados de cada lado. ¿Qué significa? Tenemos 5 lumbares, ¿no? 5 vértebras lumbares, desde L1 a L5. La L1 tiene 1 grado, la L2 1 grado, la L3 1 grado, L4 1 grado y L5 1 grado. Sumamos y la rotación conjunta de estas vértebras, por ejemplo, hacia la derecha, sumaría 5 grados y hacia la izquierda lo mismo, 5 grados. Entonces, como cada vértebra suma 1 grado de rotación, entonces hay 5 grados de rotación de cada lado. Acá tenemos una discrepancia de Neumann en cuanto a la flexoextensión. Por ejemplo, Neumann dice que la flexión llega a 40 o 50 grados cuando Kapanji decía 60. La extensión de 15 a 20 grados cuando Kapanji decía 30. Y la rotación axial de 5 a 7 grados, se entiende que por lado, y la flexión lateral de 20 grados. Si vemos un poco para atrás, es como que si le robara 10 grados a cada movimiento de lo que dice Kapanji. Entonces, la idea de todo esto es que ustedes vean las diferencias entre los autores. De hecho, Neumann es un libro un poquito más nuevo, esta edición es 2010, como verán la conseguí solo en inglés, pero bueno, se entiende y se los estoy diciendo para que lo puedan comprender. Que bueno, no todo a veces es 2 más 2 4, según el autor, muchas veces varía y de hecho después más adelante vamos a ver que Hochschild también tiene unas diferencias. Pero bueno, esto es lo que tenemos por ahora de evidencia y son autores muy fuertes, todos, Kapanji, Neumann y Hochschild, así que bueno, nos vamos basando más o menos en un promedio, una media de que en estos son los rangos de movimiento en que se moviliza la columna lumbar. Bien, el perfil óseo, es decir, cómo es esa superficie ósea que hace contacto en esa columna lumbar para que genere el movimiento. Bueno, como perfil óseo obviamente tenemos una vértebra lumbar. Quienes estudiaron anatomía, se supone que esto es pan comido, ya lo saben, pero vamos a repasarlo un poquito. El cuerpo vertebral, así como el anillo, se los dije que era un anillo de bastante altura, el cuerpo vertebral es un cuerpo vertebral grueso, ¿sí? El agujero raquídeo, donde pasa lo que sería la médula, es triangular. Aquí tenemos la apófisis espinosa,
que es un poco más alta y no es tan inclinada hacia abajo, y luego lo vamos a ver bien en simulador. Las apófisis transversas, que también se llaman apófisis costiformes, porque son vestigios de costillas flotantes que en su momento en evolución teníamos. O sea, esto es lo que dicen los antropólogos y anatomistas, así que por eso se llaman apófisis transversas o costiformes, porque en su momento fueron también costillas. Eso se cree por evolución. Después tenemos las apófisis articulares superiores, aquí arriba, mirando una hacia la otra, y las inferiores que miran directamente hacia adelante, que aquí las estamos viendo hacia abajo. Bueno, luego tenemos lo que son la zona de las láminas, aquí, aquí la otra, y luego tenemos lo que son los pedículos que unen el cuerpo, o sea, sería esta zona aquí de transición, el cuerpo con las apófisis transversas. Es algo siempre que se presta a confusión la zona de láminas, que es esta, lámina, y pedículos, aquí, aquí. Perdón, aquí lo dibujé mal, vamos aquí. Perfecto. Entonces, bueno, estas más o menos son las partes que ustedes ya deben conocer de lo que es una vértebra tipo lumbar. Articulaciones. ¿De qué articulaciones vamos a estar hablando hoy? Vamos a ver primero la de los cuerpos vertebrales entre sí. Por favor, les pido un error muy común cuando se toma un examen de anatomía, y esto me parece muy importante recalcarlo. Cuando pregunto de qué género son los cuerpos vertebrales entre sí, me responden artrodia. No, chicos, no es una artrodia. La artrodia es una articulación sinovial móvil, ¿ok? Esto es una anfiartrosis, porque aquí hay un fibrocartílago en el medio que impide que sea una articulación móvil. Tampoco tiene cápsula, tampoco tiene líquido sinovial. No entra dentro del rango de las artrodias. Y me van a decir ustedes, sí, pero los cuerpos vertebrales en su base y en su techo son planos. Está bien, está perfecto que sean planos. El tema es que en el medio, chicos, tenemos un fibrocartílago, es decir, el disco intervertebral, que no permite grandes movimientos, tampoco tiene cápsula y tampoco tiene líquido sinovial. Así que recordemos que es una articulación de tipo anfiartrosis. Pero ¿qué pasa? Ustedes me van a decir, uy, sí, pero tiene ligamentos. Está bien, pero los ligamentos son en sí de refuerzos estabilizadores para prácticamente toda la columna vertebral, ¿sí? Tenemos entonces como medio de unión los discos intervertebrales y tenemos ligamentos, eso es cierto, que rodean por anterior y por posterior la articulación, que ellos son el ligamento común vertebral anterior, que pasa en forma de cinta por la parte anterior de los cuerpos vertebrales, y luego el ligamento común vertebral posterior, que pasa por la zona posterior de los cuerpos vertebrales y por la zona más anterior de lo que sería todo el conducto raquídeo, aquí, ¿ok? Entonces, en forma de cinta, ambos van a prácticamente mantener la estabilidad dinámica de la columna desde la parte anterior y la parte posterior prácticamente en toda su longitud. Y ahora sí, las sigas apofisarias, es decir, la articulación entre cada apófisis articular de las vértebras. Nosotros tenemos por cada vértebra lumbar dos apófisis articulares superiores, que son ellas, y dos inferiores, que son ellas. Entonces, la inferior de la vértebra superior, supónganse que esta es L1. Las inferiores de L1 se van a articular con las superiores de L2. Estas muchachas sí tienen una cápsula articular, sí tienen líquido sinovial, sí son articulaciones móviles y sí es válido que me digan que las articulaciones sigapofisarias son artrodias. Bien, entonces hay una gran diferencia entre una anfiartrosis y una artrodia. La anfiartrosis, ya bueno, todo el mundo aprendió que es porque tenemos un disco, un fibrocartílago, y no tenemos cápsula con líquido sinovial que nos permita grandes movimientos, ¿sí? Porque si no, el disco se daña, se rompe, generamos hernias y
cantidad de lesiones aparte. Ok, entonces vamos a repasar ahora cuáles son los medios comunes de unión de la columna vertebral. Así no solo nos basamos en lumbares, sino hacemos un pequeño repaso porque después vamos a verlos en artrocinemática. Ligamento común vertebral anterior en zona lumbar. Ahí tenemos la vértebra lumbar L5, L4, L3. Disco intervertebral. Disco intervertebral. Y aquí vamos a ver el ligamento intertransverso, es decir, entre las apófisis transversas, como lo ven ahí. Luego tenemos el ligamento amarillo. Ahora se puso en color verde, pero es amarillo. ¿Lo ven ahí? Se encuentra en la parte anterior de las láminas. Si sacamos el ligamento amarillo más profundo, vamos a encontrar en la zona posterior de los cuerpos vertebrales y en contacto con el agujero raquídeo el ligamento común vertebral posterior. Ahí lo vamos a ver, ese mismo que se pone en color verde flúor. Luego tenemos los ligamentos interespinosos entre las apófisis espinosas de la columna lumbar y después el supraespinoso, que serían el vértice de las apófisis espinosas lumbares unas con otras. Y luego la cápsula articular de las articulaciones sigapofisarias que la estamos viendo en este momento. Una vez repasado todo esto, vamos a seguir con planimetría y eje. Cada movimiento está arreglado por un plano y por un eje, que es imaginario, pero es justamente por esto que los movimientos son en 3 dimensiones. Si no fuera por estos planos y por estos ejes, no tendríamos esa perspectiva tridimensional. En la flexión se va a producir en un plano sagital con un eje transversal, en la extensión en un plano sagital con un eje transversal, mismo que la flexión, la flexoextensión, mismo plano, mismo eje. En la inclinación vamos a ver un plano frontal con un eje sagital o antero-posterior. Y en la rotación vamos a ver un plano transversal con un eje vertical o longitudinal, que en este caso, según Capanghi, el eje pasa por la base de las apófisis espinosas. Así que aquí tenemos una diferencia con respecto al resto de la columna vertebral, ¿sí? Bien, esta imagen es del libro de Neumann, el cual aquí me olvidé de ponerles, aquí debajo de la bibliografía, pero para que sepan que es de Neumann. Y en este caso la única diferencia que vemos acá es con el eje axial de rotación. El eje axial de rotación va a estar un poquito más aquí, en la base de las apófisis espinosas. Y va a estar un poquito más por detrás. Esto es la diferencia con columna lumbar. El resto sería como raquis en conjunto, raquis excepto cervicales, que por ahí depende, raquis cervical superior e inferior, varía el eje de rotación e inclinación, que es un eje mixto, pero en este caso no pasaría por el centro de los cuerpos vertebrales, sino que pasaría por la base de las apófisis espinosas en cuanto a la columna lumbar. Bien, tenemos eje lateral o medio lateral, que este eje es donde se van a producir, es el que está en color verde, la flexoextensión. Miren cómo pasa por el centro de los cuerpos vertebrales también. La flexión y extensión se va a producir hacia anterior o hacia posterior. Y este es el eje en el cual se va a mover, el eje verde. Y vamos a ver por último el eje de la inclinación o flexión lateral, que es el antero-posterior, este que estamos viendo acá en color violeta. Lateral flexion, que dice acá, bueno, es el eje antero-posterior o eje sagital, que atraviesa de anterior a posterior. Aquí, bueno, Neumann lo puso dentro de lo que es el disco. Generalmente van en el centro de los cuerpos vertebrales, chicos. O sea, más que nada Capanghi es lo que más nombra. Pero bueno, esto a modo esquemático. Entonces, aquí tenemos flexión lateral, supónganse derecha, flexión lateral izquierda, y el eje lo atraviesa de manera perpendicular al movimiento. Fíjense que si yo sigo el eje,
pero el movimiento va para un lado y va para el otro, en un momento se cortan aquí los ángulos, forman cuatro ángulos de 90, entonces sería perpendicular. Siempre el eje es perpendicular al plano de movimiento. Ok, seguimos. Osteocinemática. La osteocinemática es los macromovimientos, es decir, los movimientos que vemos a simple vista de la columna lumbar. Una flexoextensión se lo denomina un balanceo, la inclinación un balanceo y la rotación son giros. Si combinamos una flexión con una inclinación lateral, es un balanceo impuro. ¿Por qué? Porque el balanceo puro se lo denomina a quienes, aquellos movimientos que se mueven en el mismo plano y en el mismo eje. En cambio, si nosotros unimos flexión, supónganse, flexión más una inclinación lateral derecha, ya estamos moviendo. Las inclinaciones, recuerden que eran en planos frontales con ejes sagitales o anteroposteriores. Y la flexoextensión al revés, plano sagital con un eje lateral o también llamado eje frontal. Entonces estamos teniendo aquí un plano y un eje en una inclinación lateral derecha e izquierda iguales, pero cuando se unen estos movimientos, por ejemplo, los que les dije recién, una flexión más una inclinación del tronco hacia la derecha, tenemos diferentes planos y diferentes ejes. Entonces estos movimientos se convierten en lo que se llamaría un balanceo impuro, porque estamos hablando de diferentes planos y diferentes ejes combinados entre sí. La realidad, chicos, es que en la vida cotidiana siempre hay balanceos impuros porque estamos todo el tiempo combinando, incluso balanceos giros. eh, Así que bueno, esto es más detallista. Bien, y ahora vamos a ver la artrocinemática, que sería el movimiento de la articulación desde la zona micro. Micro significa que es lo que no podemos ver a simple vista y por eso uso simuladores 3D para poder explicárselos. Esto es qué sucede adentro de la o las articulaciones que forman parte de este complejo de la columna lumbar. Acá vamos a ver el escrito de Capanghi con las figuras de Neumann, porque Capanghi no tenía figuras muy didácticas, entonces me pareció mucho mejor ponerlo aquí a nuestro amigo Neumann. Bien, ¿y qué pasa en la flexión? Con la articulación de los cuerpos vertebrales entre sí. La vértebra superior, la que está por encima, se desliza hacia adelante, el espacio intervertebral disminuye en la zona del borde anterior y el núcleo del disco se dirige hacia atrás. O sea, se comprime hacia adelante y se dirige hacia atrás. Comprime aquí el anillo fibroso, entonces el disco inmediatamente va a dirigir su núcleo pulposo hacia posterior. Eso es desde la vértebra superior a la vértebra inferior, o sea, L2 sobre L3, L3 sobre L4 y L4 sobre L5. ¿Cuál es el Enfield o la sensación final de movimiento que a mí me permite decir hasta acá llegamos en la flexión porque si no vamos a lesionar la articulación? Lo que se va a tensionar va a ser el ligamento común vertebral posterior, aquí, ligamento común vertebral posterior, es decir, todo lo que está en la zona posterior se va a tensar, porque aquí va a haber un pequeño bostezo articular, va a haber una separación, ¿sí? Y va a haber, después lo vamos a ver el deslizamiento, entonces aquí el ligamento común vertebral posterior se va a ver tenso, también se va a ver tenso el ligamento interespinoso, que era, bueno, aquí fíjense que está como en las líneas de acción donde dice interespinoso, el ligamento interespinoso en inglés, bien, que se encuentra en esta zona de aquí. Después el ligamento supraespinoso también se va a tensar, vamos a ponerlo en rojo. El supraespinoso va en la zona de los vértices, la zona más posterior.
de lo que son las apófisis espinosas. Y luego también el ligamento amarillo entre las láminas. Vamos a ponerlo de color amarillo. Igual aquí no se alcanzan a ver bien las láminas, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que están por aquí, más o menos gráficamente para que se den cuenta, también se tensa. Entonces, esta tensión de ligamentos hace que no se dañe la articulación con una flexión masiva. O sea, estos ligamentos lo que hacen es frenar de a poco el movimiento. Bien, vamos a seguir. Las articulaciones sigapofisarias ahora son las artrodias móviles. ¿Qué va a pasar con esas articulaciones? Se van a dirigir hacia arriba. Fíjense que acá dice slide, que significa deslizar. Se deslizan hacia arriba. Fíjense, una carilla aquí que ya se está viendo, se está dirigiendo hacia arriba. Claro, para generar la fuerza de tracción hacia anterior. Esto es anterior. ¿Bien? Bueno. ¿Y qué va a pasar acá con el enfield? El enfield es cuando se va a tensar la parte posterior de las articulaciones sigapofisarias. Ahora sí estamos hablando de una cápsula. Ustedes supónganse que aquí a esta articulación la rodea una cápsula y esta cápsula claramente va a estar tensa porque la porción más superior va a estar traccionada hacia aquí. Bien. Bueno, muy bien, seguimos. Ahora vamos a ver que Hochschild habla exactamente de lo mismo. Y acá me gusta esta imagen porque lo que podemos observar es que aquí se comprime el disco en lo que son las articulaciones entre los cuerpos vertebrales, entre sí, y el núcleo pulposo se ve dirigido hacia posterior. Era lo que hablábamos hoy. Se comprime anterior y se dirige hacia posterior porque aquí es cuando se genera un pequeño bostezo articular, es decir, esta parte posterior de la vértebra se va a comenzar a abrir, a expandir, y todo lo contrario con la parte anterior, que se comprime ya que la vértebra se va deslizando y va comprimiendo hacia adelante. Mismo cuento de lo que dijimos hoy, la carilla articular superior, supóngase que esta es L1 o lumbar 1, esta es lumbar 2. La carilla articular de la apófisis cigomática del lumbar 1 se va a dirigir hacia arriba, el deslizamiento va a ser hacia arriba, lo que le permite generar a la vértebra superior, en este caso L1, la flexión hacia anterior. Esto se llama divergencia, ¿ok? La separación que estamos viendo acá, según Hochschild la va a llamar directamente divergencia. Y convergencia, la zona donde va a deslizarse la vértebra, es decir, hacia adelante. Bueno, en cuanto respecto a movilidad, hoy yo les decía que el ROM o rango óptimo de movimiento iba a variar según el autor. Hoy vimos a lo que es Capanghi y lo que es Neumann. Ahora vamos a ver a Hochschild. ¿Qué dice? Que en la zona lumbosacra, o más o menos cerca de T12, L1 y más o menos a L2, hay una movilidad adecuada, pero es menos favorable desde L2 a L5. Entonces, flexión, que es lo que nos interesa ahora, fíjense que más o menos acá dice que entre T12, o sea, torácico dorsal 12 y L1 hay más o menos unos 8 grados. De L1 a L2 también lo mismo. De L2 a L3 miren cómo baja. 5 grados de movimiento de flexión y luego ya pasando a L4, L5 y sacro 1 ya empieza a subir de nuevo el rango de flexión. Entonces acá es como que la zona entre L2 a L4 es una zona un poquito más crítica en la cual hay menos movilidad de flexión. Y acá vamos a ver el enfield según Neumann. Esto me parece interesante, por más que esté en inglés, no se preocupen porque vamos a traducirlo.
Vamos a ver los efectos de la flexión y los Enfield que propone Neumann. Núcleo pulposo, como habíamos hablado hoy, deformado y empujado hacia posterior, ya lo vimos. Anillo fibroso, quien rodea al núcleo pulposo claramente. Dice que en la zona posterior está más tenso. Claro, porque el núcleo pulposo al irse a la parte posterior, el anillo fibroso lo tiene que frenar. Núcleo pulposo, anillo fibroso. El anillo fibroso justamente está para prevenir que el núcleo salga hacia afuera del disco. Si el núcleo sale hacia afuera del disco, posiblemente estemos hablando de una hernia. Entonces, este anillo fibroso lo que va a hacer es tensionarse para evitar que el núcleo siga disparado hacia posterior en una flexión. Entonces está tenso, tenso, tiene que estar frenando al núcleo. Bien, articulaciones sigapofisarias. Vamos a seguir por aquí. Bien. Minimiza el contacto articular y más que nada la parte posterior de la cápsula va a estar tensa. Agujero intervertebral se amplía en la flexión. Ligamento longitudinal posterior o común vertebral posterior aumenta su tensión, lo mismo que el ligamento amarillo, ligamento interespinoso, supraespinoso y la médula espinal. Todas estas estructuras que puse recién en amarillo aumenta su tensión. En cambio, el ligamento común vertebral anterior va a ser el único que se va a distender. Claro, porque la vértebra se dirige hacia anterior, entonces como se encuentra en anterior este ligamento, se distiende y el resto que se encuentra en posterior se tensa. Vamos a ver en simulación 3D. Miren cómo se separan todas las superficies posteriores en una, ahí va, en una flexión. Se acercan los cuerpos vertebrales entre sí y se separa todo lo que es posterior. Entonces ahí cuando se separa es cuando se tensa todas las estructuras que nombramos recién. Ahí se acercan los cuerpos vertebrales hacia anterior. Vamos a verlo otra vez. A ver si me permite. Bien. No me deja darle play. Esperemos un segundito a ver si ahí puedo darle play. Perfecto. Extensión se acercan las partes posterior de los cuerpos vertebrales y flexión se acercan hacia anterior. Extensión se acerca hacia atrás y flexión los cuerpos vertebrales se acercan hacia adelante. Bien, esa sería la dinámica del movimiento. Entonces, ¿qué beneficios tiene la flexión del tronco? Separar y relajar, ¿sí?, todas las estructuras posteriores que nombramos recién, la zona posterior del disco, incluso las raíces donde emergen los nervios raquídeos, chicos, o sea, movimientos de flexiones controlados y bien hechos pueden favorecer muchísimo el dolor de zona lumbar. Bien, pero bien hechos. Vamos con la extensión, que es el movimiento contrario. Mismo relato de hoy. Esta descripción pertenece a Capanghi y la imagen pertenece a Neumann. La vértebra superior, que en este caso es L2, al contrario que en la flexión, se desliza hacia atrás. El espacio intervertebral disminuye en posterior. Miren cómo se estrecha acá la zona del disco. El núcleo del disco, al contrario, es empujado hacia adelante. Aquí está el núcleo. Es empujado hacia adelante. Y las articulaciones sigapofisarias se deslizan hacia abajo. ¿Cuál es el único ligamento que se tensa? Es el ligamento común vertebral anterior.
porque este ligamento, recuerden que está en forma de cinta, dispuesto en la parte anterior, entonces como en la parte anterior hay un bostezo articular, es decir, se separan en su parte anterior los cuerpos vertebrales en cierta forma, entonces empieza a separarse también las inserciones de este ligamento común vertebral anterior. ¿Mm? Bien, y acá, las apófisis articulares entre sí, cuando se deslizan hacia abajo, llega un punto en que generan un choque óseo, entonces no es posible ya generar más movimiento. Y fíjense también aquí, en caso de personas más flexibles, cómo la apófisis espinosa de la lumbar 2 contacta directamente con la apófisis espinosa del lumbar 3. Eso depende, chicos, y es generalmente en personas que tienen hiperlaxitud. Bien, y la cápsula que rodea la articulación cigoapofisaria, que es la que desliza hacia abajo, en su parte anterior va a estar más tensa que en su parte posterior, que va a estar más relajada. Y aquí vamos a ir para el otro lado, en el cual vamos a ver la lista de Neumann de estructuras que se tensan o se relajan. El núcleo pulposo, como dijimos recién, se deforma y es dirigido hacia anterior. El anillo fibroso en el lado anterior se empieza a tensar para evitar que el núcleo pulposo se dirija hacia anterior. La cápsula de las articulaciones cigapofisarias tienen máximo contacto articular y en la zona anterior se tensan, en la posterior se distienden. El agujero intervertebral, en este caso, está más estrecho en una extensión y el único ligamento que se va a tensar en este caso es el ligamento común vertebral anterior. El resto de las estructuras, como lo que es el ligamento común vertebral posterior, ligamento amarillo, ligamento interespinoso, supraespinoso y médula espinal, se encuentran relajados. Es decir, no están elongados en este momento, no están tensionados. Artrocinemática de extensión según Hochschild. Misma imagen al revés de lo que vimos hoy. Núcleo pulposo se dirige hacia posterior, porque aquí en posterior es cuando la vértebra superior, su cuerpo, se va a estrechar y se va a dirigir hacia abajo y va a disminuir el espacio entre los discos. Perdón, aquí puse mal una flecha, vamos a borrar. El núcleo pulposo se dirige hacia anterior, porque justamente es expulsado hacia anterior por la estrechez del espacio posterior. Bien, ok. Y aquí en anterior es donde se va a tensar un poco más el anillo fibroso del núcleo. Y las articulaciones cigapofisarias, que aquí en línea punteada la estamos viendo, se deslizan pero hacia abajo. Estas sí son netamente móviles, recuerden. Entonces, acá, en vez de haber una divergencia como hoy, hay una convergencia, es decir, se acercan más los puntos de contacto articulares y esto se conoce como cierre facetario, es decir, el choque óseo que les decía hoy, que genera una sensación final de movimiento. Entonces, ¿qué limita a la extensión? La parte anterior del anillo fibroso que les dije hoy que estaba tensa, le sumamos el ligamento común vertebral anterior y a su vez el contacto de las facetas, o sea, de las articulaciones cigapofisarias entre sí. Para que haya mayor movilidad en una extensión, aquí por ejemplo, Hochschild habla de una extensión de 40 grados, un poquito más de lo que hablaba Neumann. Y acá dice lo mismo, L3, L2, L3, L4 y L5 son más móviles
que lo que es T2L1, L1, L2 en cuanto a la extensión. Y a la flexión era lo contrario, era menos móvil esta zona. Bien, vamos a ver aquí una extensión de tronco. Ahí vemos una flexión y la extensión, miren cómo, a ver, ahí vamos a, ahí está, cómo se acercan y se juntan aquí las articulaciones sigapofisarias. Bien. Entonces, todo lo que está en posterior se acerca, ¿sí? Y se desliza hacia atrás y hacia abajo, y todo lo que está anterior se separa. Inclinación lateral. Vamos a ver ahora que la vértebra superior se desliza hacia el lado de la inflexión o de la inclinación lateral, lo cual hacia el lado donde se desliza, hacia donde se inclina, perdón, va a disminuir el espacio entre las facetas, la articulación interfacetaria o articulaciones sigapofisarias, y el núcleo del disco se va a dirigir hacia el lado contrario de donde se va a inclinar. Es decir, se deslizan hacia abajo las articulaciones sigapofisarias del lado donde se inclina y se deslizan hacia arriba del lado contrario al de donde se inclina. Entonces podemos decir que tiene una función parecida a la extensión del lado de donde se inclina y una función parecida a la flexión del lado de donde es el lado contrario del movimiento. Es decir, aquí hay una inclinación, supónganse, hacia la derecha. Entonces, si yo inclino hacia la derecha, mi articulación sigapofisaria del lado derecho va a descender, va a deslizarse hacia abajo, y la del lado contrario de la inclinación va a deslizarse hacia arriba. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con el disco? Supónganse, aquí vamos a hacer un ejemplo más o menos de lo que pasaría. Aquí el disco se estrecha porque al deslizar y hacer un mayor contacto las sigapofisarias aquí apretan, hacen presión sobre el disco, entonces el núcleo pulposo hacia dónde se va a ir, hacia el lado contrario de la inclinación, se va a ver donde hay menos tensión. Lo que sí, el anillo fibroso de este lado contrario a la inclinación va a ser más tenso, es decir, el anillo fibroso izquierdo va a estar más tenso que el derecho. ¿Por qué? Porque aquí tiene que soportar al núcleo pulposo que no se dirija directamente hacia afuera de lo que es el anillo. Se ensancha la parte contraria a la inclinación y se angosta, como vimos acá con las flechas rojas, es decir, disminuye su tamaño, se estrecha la parte de la inclinación. Entonces acá tenemos las flechas que hacen lo contrario, o sea, se abre la articulación, hay un pequeño bostezo, una separación de estas superficies articulares, y del lado que se inclina, al contrario, hay una estrechez. Y acá tenemos a un señor que lo podemos tomar como Enfield, que es el ligamento intertransverso que vimos hoy en simulador 3D. Este ligamento del lado contrario de la inclinación, es decir, el lado izquierdo, está tenso porque estamos separando las distancias entre las apófisis transversas. Entonces, las carillas articulares se deslizan hacia arriba en la zona de la convexidad y se deslizan hacia abajo en la zona de la concavidad. La zona cóncava es la zona a donde se inclina. Cóncava. Y al revés, la zona convexa es la zona contraria a la inclinación. Convexa. Ustedes imagínense una cuchara. Esta es la parte de arriba de la cuchara, donde cargamos el líquido o lo que sea, y esta es la parte reversa de la cuchara, en donde es la montañita, ¿sí? Para que lo puedan entender bien. ¿Qué Enfield tenemos aparte del ligamento intertransverso que les dije recién que del lado contrario de la inclinación, que la inclinación en este caso sería hacia la derecha? Aparte de tensarse este ligamento porque se separan las apófisis espinosas entre sí por el deslizamiento de las sigapofisarias,
también puede haber un choque de transversas, pero yo esto lo preferiría mantener a raya. Puede haber un choque, pero tenemos que ser muy laxos para que eso pase. Lo que sí va a haber acá es un contacto máximo de la siga apofisaria del lado de la inclinación. O sea, esto sí puede generar un contacto óseo y terminar con el movimiento. Y aquí tenemos a Hochschild, obviamente habla de lo mismo. Si hacemos una inclinación hacia la derecha, la articulación siga apofisaria, o sea, de la vértebra, supóngase L1, se va a deslizar hacia abajo la siga apofisaria superior, que es esta, en rosa, se va a deslizar hacia abajo sobre la siga apofisaria inferior de L2, y la del lado contrario de la inclinación se va a deslizar hacia arriba. Ven que acá directamente ya se ve la superficie articular de la siga apofisaria eh, inferior porque se está separando, está dirigiéndose hacia arriba. Y aquí al contrario se está dirigiendo hacia abajo. Ok, según Hochschild, la inclinación lateral a cada lado es más o menos 30 grados. Dicen que en la sección media, o sea, entre lo que es L2 y L4 más o menos, no es tan móvil como el resto de la columna lumbar. Así que más o menos coincide con lo que ya venimos hablando del resto de los movimientos. Está limitada por las partes laterales convexas, por el anillo fibroso convexo que está aquí. Yo les decía que estaba en tensión. Y aquí está aplastado al contrario. Pero aquí está en tensión, así que aquí está limitada por también la parte convexa del anillo fibroso. El ligamento amarillo también, aquí lo agrega, que estaría por aquí, entre las láminas, pero en la zona más anterior, pero lo dibujo aquí para que más o menos se note. También del lado convexo. Partes de la cápsula de la articulación siga-apofisaria también se van a tensar, más que nada la parte lateral, porque va a estar tensa para un lado y para el otro, aguantando la presión de separación o de intento de separación de la articulación. Y los ligamentos intertransversos, que ya los vimos hoy, que pasan entre las apófisis transversas. Todo esto del lado convexo, es decir, del lado contrario. En este caso es del lado izquierdo. Y hay compresión del lado cóncavo, es decir, del lado derecho, de las superficies articulares, aquí. Por eso se hace el choque óseo, debido a la convergencia. Acuérdense que divergencia es separación y convergencia es unión. Vamos a ver en simulador 3D, otra vez, una inclinación, cóncavo y convexo del otro lado. Bueno, ahora justo está al revés. Bien, vamos de nuevo. Cóncavo y convexo. Miren cómo del lado cóncavo se acercan las superficies articulares, en este caso de lo que sería el cuerpo vertebral, y del lado convexo, miren cómo se alejan. Por ejemplo, aquí vamos a ver, se alejan entre los cuerpos vertebrales. Por eso es que aquí se va a dirigir el anillo, perdón, el núcleo pulposo y el anillo fibroso va a estar más tenso, aquí de este lado, y aquí va a estar comprimido. Y lo que también podemos observar acá en esta simulación 3D es, miren, la diferencia entre la separación de las apófisis transversas del lado cóncavo, que tratan de juntarse, y del lado convexo, que se están separando. Por eso es que el ligamento intertransverso es quien va a estar también, en este caso, haciendo un énfilo, sensación final de movimiento. Y con respecto a la rotación, la vértebra superior, en este caso L1, va a girar sobre la vértebra inferior en torno a un eje que se va a ubicar en la base de la apófisis espinosa, donde les estoy señalando. Se acompaña a su vez de un deslizamiento de la vértebra superior en relación a la vértebra que está por debajo. Y esto produce un cizallamiento del disco, es lo que les decía hoy. O sea, no hay una rotación excelentemente buena en las lumbares, justamente porque los discos, al ser más gruesos, más altos, no permiten que se realice una rotación de tal manera. El énfil va a ser, bueno, la tensión del disco y óseo las carillas de las apófisis articulares. Vamos a ver entonces. La rotación solo es posible, dice Hochschild, en combinación con una flexión lateral. Bueno, esto es nuevo.
Hochschild sostiene que sin una flexión lateral, o sea, una pequeña inclinación, no se podría hacer una buena rotación. Bueno, dice que en contraste que en la flexión o inclinación lateral existe un ensanchamiento ligero del espacio articular, por lo que mejora la capacidad para girar. Bueno, esto es nuevo, esto es otra teoría. Y acá ella dice que de rotación en cada segmento, o sea, supónganse L1, ¿no? Tenemos de 3 a 4 grados. Cuando Capanghi decía que había un solo grado. Claro, porque Capanghi habló de una rotación pura, es decir, sobre el eje que pasa por la base de las apófisis espinosas sin combinar otro movimiento. Acá ya no estamos hablando de una rotación pura, sino que Hochschild sostiene que la rotación iría siempre acompañada de una flexión lateral, si no, no se podría hacer. La realidad es que Capanghi es uno de los referentes muy grandes de la biomecánica y se podría tomar de esta manera. Él habla de una rotación eh, o sea, autónoma, solo rotación, y Hochschild habla de una rotación combinada con una flexión lateral, es decir, una inclinación lateral. Entonces, son varias teorías, chicos, son diferentes autores, pero bueno, por ejemplo, miren, rotación de L1, L2, L3, L4 y L5S1 más o menos es entre 2 y 1 grados. Que si ustedes combinan los segmentos con la flexión lateral, aquí es cuando, bueno, si se combinan estos dos movimientos podrían llegar a un poco más de grados. Eso es lo que estaba intentando explicar eh, Hochschild. Y acá volvemos a repasar el movimiento de rotación. Que del lado de la rotación, vamos para atrás, del lado de la rotación hay un acercamiento de las articulaciones sigapofisarias y del lado de la separación, es decir, el lado contrario de la rotación, hay una separación de, de estas articulaciones sigapofisarias. Y en el cuerpo vertebral lo que pasa es que generan fuerzas de cizallamiento en el disco. Entonces, vamos de nuevo. Del lado de la rotación, aquí, supónganse, a ver, vamos a verlo desde ahí, a ver si lo podemos ver mejor. Ah, justo ahí cortaron, bueno, en el plano óseo, las apófisis articulares, pero en esta imagen la muestra muy bien que al lado de la rotación se aproximan las sigapofisarias y del lado contrario de la rotación se separan las articulaciones sigapofisarias. Bien, y luego vamos a ver la miocinética, que en este caso vamos a hablar más que nada de grupos agonistas y antagonistas. Los agonistas son quienes realizan la acción principal. Los sinergistas, bueno, en este caso no se los nombraba, no encontré mucha referencia de los autores, pero son los que ayudan al movimiento de los agonistas y los antagonistas son los que hacen el movimiento contrario. En este caso ahora vamos a tener grupo profundo y grupo superficial de agonistas de flexión de tronco lumbar, en este caso columna lumbar. Serían el grupo profundo, el transverso del abdomen, el piramidal, y en el superficial el recto anterior del abdomen, y oblicuo interno y externo, y el psoas ilíaco, que hace flexión de tronco si estuviéramos acostados o en decúbito. ¿Bien? Vamos a repasarlos ahora. No vamos a ir por planos, pero vamos a intentar hacer lo mejor que podemos. Ahí tenemos el transverso del abdomen. Está bien profundo. La porción psoas. Y luego la porción ilíaca del psoas ilíaco. Bien, otra vez el transverso. Que si, bueno, sacamos esa capa muscular podemos encontrar el oblicuo interno. Bueno, el oblicuo externo, ahí lo estamos viendo. Lo ponemos un poco más transparente y ahí nos encontramos con el oblicuo interno, el recto anterior del abdomen. Y ahí está otra vez el transverso. Sacamos el oblicuo externo y nos encontramos con el oblicuo interno.
Bien. Entonces, todos estos musculitos son los que realizan la flexión de tronco. En este caso, más que nada de la porción lumbar. Y ahí está el piramidal de la pelvis. Perdón, piramidal de la pelvis no, piramidal del abdomen. Piramidal de la pelvis es otro. Piramidal del abdomen que se mantiene muy profundo y es un músculo muy específico. Y ahora vemos una flexión de tronco y miren cómo se acercan los puntos de inserción, en este caso del oblicuo externo. Se acercan sus puntos de inserción en una flexión. Por eso son agonistas, acercan sus puntos de inserción para acercar los segmentos óseos entre sí. Bueno, el oblicuo interno, después el transverso, ahí de fondo. Seguimos observando. Contracciones isotónicas concéntricas. El psoas. También. Contracciones isotónicas concéntricas. Todos los músculos que nombramos recién acercan sus puntos de inserción al momento de hacer la flexión. Siempre y cuando se esté hablando de agonistas. Bien, fíjense que cuando va a extensión, los músculos flexores hacen isotónica excéntrica. Hay da flexión y cuando va a extensión se alargan sus fibras. En flexión se acortan y en extensión se alargan. Ahora vamos con la extensión. Los músculos agonistas de la extensión son los antagonistas de la flexión. No sé si me explico, siempre son los contrarios. Tenemos también un grupo profundo y estamos hablando esta vez de los paravertebrales, es decir, los músculos que están a los lados en la zona posterior de la columna vertebral. El grupo profundo tenemos el transverso espinoso con rotadores multífido semiespinoso, dorsal largo e iliocostal, es decir, los músculos de la masa común, lo pueden encontrar así en Testut. Grupo intermedio, serrato póstero superior e inferior. Y acá hagamos un parate. La realidad es que el serrato póstero superior, en este caso no haría nada porque es lumbar, así que más que nada son grupos para cuando se habla de raquis en conjunto. Y el inferior, mucha cosa tampoco hace en zona lumbar, así que lo vamos a tener con pinza. No, el serrato inferior puede ser, pero el superior lo vamos a tomar con pinza. Esto es más que nada para raquis en conjunto. Y el grupo superficial, como lo es el dorsal ancho y el cuadrado lumbar. Y como antagonistas, los músculos flexores que vimos recién. Ahora, vamos a repasar los músculos extensores agonistas, que son el dorsal ancho. Bueno, tenemos la fascia toracolumbar, muy conocida también. La ocultamos y ahí vamos con los grupos musculares. Desde afuera hacia adentro tenemos cuadrado lumbar, claramente, músculo extensor lumbar por excelencia, iliocostal, longuísimo, y luego el multífido. Y ahora vamos a ver la acción muscular que tienen estos muchachos. Bueno, y el serrato, que yo les decía, el póstero inferior, pero que tanto no actuaría sobre más lumbares, ¿sí? Más arriba en dorsales. Miren, ahí hay una flexión. Miren cómo, al ser antagonistas de flexión, alargan sus fibras. Alargan sus fibras. Eso es una flexión. Y miren en una extensión qué es lo que pasa. Acortan sus fibras y ahí aún más en una hiperextensión. Posición neutra. Y volvemos a una flexión. Miren cómo se alargan sus fibras en una flexión. Ahí lo estamos viendo. Posición neutra, flexión, posición neutra, flexión.
Y ahora vamos a la hiperextensión. Miren cómo se acortan sus fibras para dar lugar a una hiperextensión lumbar. Espero que esto haya quedado claro porque aquí está muy gráfico en el video. No tienen cómo confundirse el tipo de contracción que hacen estos músculos. Miren cómo se acercan las apófisis espinosas entre sí de la zona lumbar. Y luego tenemos la inclinación, que los agonistas son el cuadrado lumbar, el psoas mayor y el oblicuo interno y externo, que van a contraerse del mismo lado de donde están haciendo la contracción isotónica concéntrica. Es decir, si yo quiero hacer una inclinación hacia la derecha, va a ser el cuadrado lumbar, psoas mayor, oblicuo interno y externo, derecho. Y si es hacia la izquierda la inclinación, lo mismo, pero los músculos izquierdos. Y los antagonistas, vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que esto sea una inclinación izquierda. Los antagonistas van a ser los mismos músculos que vemos acá, nada más que los del lado derecho. Es así. Los antagonistas de la inclinación van a ser los mismos músculos del lado contrario de la inclinación. Es muy sencillo. Aquí tenemos un ejemplo. Bien, cuadrado, lumbar, ya habíamos hablado. Psoas, porción ilíaca. Oblicuo interno, oblicuo externo. Y en este caso, ahí vamos a aclarar el oblicuo externo para que puedan ver bien el interno. Ahí vamos a ver bien el psoas, el cuadrado lumbar. Bien, una vez que los tenemos identificados, sabemos que estos músculos van a hacer una contracción isotónica concéntrica, es decir, ahora lo vamos a ver. Van a acercar sus fibras a los puntos de inserción para generar la inclinación. En este caso, una inclinación hacia la izquierda. Bien, vamos a ver ahora cómo se moviliza toda esta porción. Y ahí lo tienen. Miren ustedes, esta es sublime porque realmente acá se ve perfecto cómo se contraen del mismo lado y del lado contrario hacen una isotónica excéntrica. Concéntrica, excéntrica. No hay cómo errarle. Concéntrica, acercan sus puntos de inserción. Miren eso. Por ejemplo, el cuadrado. El oblicuo menor. Oblicuo interno, perdón. Bueno, o menor, es lo mismo. Ese es el transverso, que bueno, en este caso lo ponen también. El simulador lo pone igual al transverso, aunque no está nombrado en la bibliografía. Y luego tenemos psoas y cuadrado, que también contracción isotónica concéntrica, del lado de la inclinación. Y del lado contrario, isotónica excéntrica. Acá no tienen cómo errarle, acá lo ven clarito. Miren del lado contrario. Isotónico excéntrico. Se alejan sus fibras de inserción. Se alejan los puntos de inserción mientras el músculo se contrae. Lado contrario. En este caso, por ejemplo, ahí recién estábamos señalando el cuadrado lumbar. Ahora el oblicuo externo. Oblicuo externo antagonista, es decir, del lado derecho.
Muy bien. Ahora que quedó claro, vamos a seguir. Rotación. Los agonistas van a ser oblicuo interno del mismo lado de la rotación y externo del lado contrario. Uf, acá se complica. Y el psoas del lado contrario. Es decir, si yo roto hacia la izquierda, mi oblicuo interno va a ser el izquierdo, el que se va a contraer isotónico concéntrico. El externo va a ser el derecho, que se va a contraer isotónico concéntrico. Y el psoas va a ser el derecho. Ahora lo vamos a ver en simulación 3D. Y los antagonistas, los músculos contrarios, es decir, el antagonista claramente es el que está en el lado derecho, ¿no? Pero en este caso sería oblicuo interno del lado derecho, oblicuo externo del lado izquierdo y tenemos luego, disculpen que este touchpad me está costando muchísimo, y del lado contrario tenemos el psoas, perdón, del lado contrario no, del mismo lado en realidad, psoas ilíaco izquierdo. Entonces, en una rotación izquierda, estos serían los agonistas y estos los antagonistas. Vamos a ver. Oblicuo externo, derecho, psoas, derecho y oblicuo interno izquierdo para una rotación izquierda. Rotación hacia la izquierda. Me está fallando el lápiz. Vamos con un 2D. En la rotación izquierda, ahí está, de la columna lumbar, va a actuar entonces el oblicuo interno. Rotación izquierda. Luego tenemos contracciones isotónicas concéntricas. Acercamos los puntos de inserción del oblicuo interno. Contracción isotónica concéntrica del psoas del lado contrario, que me va a ayudar a hacer la rotación interna, y contracción isotónica concéntrica del oblicuo externo, que también me va a permitir hacer una rotación izquierda. Y ustedes me dirán, pero está del lado contrario. Bueno, justamente se llaman contracciones heterolaterales, que significa que el movimiento se hace a la izquierda, pero se contrae el músculo del lado derecho. ¿Bien? Pasa con el oblicuo externo y con el psoas. En cambio, el oblicuo interno sí es del mismo lado de la rotación. Y ahí vamos a ver la rotación, que aquí el simulador 3D no lo tiene en cuenta, o sea, hace lo que puede. Pero fíjense que voy a tratar de ocultar el oblicuo externo, a ver si lo pueden ver al interno. Ahí está. Ahí lo oculté, a ver si me deja verlo. Bueno, ahí está el oblicuo interno, contracción isotónica concéntrica. Ahí le hice un poquito de zoom. Oblicuo interno es el que marqué recién en color naranja. Ahí va. Miren cómo se contraen sus fibras isotónico concéntrico hacia el lado izquierdo. Y hacia el lado derecho no tenemos de vista el psoas, pero sí tenemos el oblicuo externo, que ayuda también a contraer para poder hacer la rotación izquierda. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Es un poco largo, pero es la clase completa de biomecánica de raquis lumbar. Ya saben que me encuentran en el Instagram de Te Ayudo Kinesio y si les gustó el video pueden dejarme comentarios, darle un like y compartirlo con sus facu amigos para poder llegar a un poco más de gente y ayudarlos a que puedan tener sus exámenes de manera más tranquila y poder repasar de una manera más completa con un simulador 3D. Hasta luego, chicos.